3 veces. Solo 3 veces en toda la extensión de las Escrituras, un ser humano permanece 40 días y 40 noches sin comer, en presencia de Dios, en silencio radical, en vaciamiento total. Y las 3 veces, lo que ocurrió después no fue un regreso ordinario, fue una irrupción, una fractura en el curso de la historia, una revelación tan densa que el mundo que existía antes de esos 40 días nunca volvió a ser el mismo. Moisés, Elías, Jesús, 3 figuras separadas por siglos, por geografía, por contexto, por misión, y sin embargo, unidas por un mismo gesto, una misma duración, una misma entrega radical al silencio ante lo eterno. Cuando la Biblia repite algo 3 veces de esta manera, con esta precisión, en estas circunstancias, no lo está haciendo por accidente. Lo está diciendo con una claridad que supera cualquier comentario humano. Lo está diciendo en el único idioma que el tiempo no puede borrar, el idioma del patrón. Y aquí, quiero que te detengas conmigo un momento. Porque si has escuchado hablar del ayuno en alguna iglesia, en algún estudio bíblico, en alguna conversación entre creyentes, probablemente lo que recuerdas es una lista de instrucciones. ¿Cuántos días? ¿Qué tipo de ayuno? ¿Qué comer, qué no comer? ¿Cuándo orar? ¿Qué esperar? Y hay algo en esa forma de hablar del ayuno que, sin querer, lo convierte en una técnica, en una herramienta espiritual que se aplica como se aplica una receta. Pero lo que yo quiero mostrarte hoy no es una técnica. Lo que quiero mostrarte es algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más personal. Quiero mostrarte lo que realmente ocurre en la Biblia cuando un ser humano decide vaciarse por completo ante Dios. Quiero mostrarte por qué 40 días. Quiero mostrarte qué tienen en común estos 3 momentos que la tradición religiosa muchas veces no conecta, y qué significa ese patrón para alguien que hoy, en medio de su propia historia, está buscando algo real. Porque si hay una pregunta que une a quienes creen y a quienes dudan, a quienes llevan décadas en la fe y a quienes apenas están comenzando, es esta. ¿Cómo se produce un encuentro verdadero con Dios? No el encuentro decorativo, no el que ocurre por rutina religiosa, no el que se anuncia en un boletín de iglesia, el encuentro que transforma, el que deja una marca, el que hace que quien lo vivió ya no pueda ver el mundo con los mismos ojos. Y la respuesta que la Biblia da a esa pregunta es incómoda, es exigente, es completamente opuesta a la espiritualidad de bajo costo que muchas veces se ofrece hoy. La respuesta es el vaciamiento, es el silencio, es el hambre que se convierte en espacio para algo que no cabe en una vida llena de ruido. Imagina por un momento el desierto del Sinaí, no el desierto de las tarjetas postales, no el desierto romántico de los documentales, el desierto real, el que devora, el que tiene un calor durante el día que agrieta los labios y un frío durante la noche que paraliza los huesos, el que no tiene nada que ofrecer al cuerpo, no sombra suficiente, no agua suficiente, no comida suficiente. Es en ese desierto donde Moisés sube al monte por segunda vez, no porque quiera hacer una demostración espiritual, no porque esté siguiendo un protocolo religioso, sino porque algo en la noche de su alma lo obliga a subir. Acaba de vivir uno de los fracasos más devastadores de su vida. El pueblo al que liberó. El pueblo que vio el mar abrirse. El pueblo que caminó por tierra seca mientras las aguas se levantaban como muros a sus costados. Ese mismo pueblo, en su ausencia, construyó un becerro de oro y adoró lo que sus propias manos habían fabricado. Y Moisés, en su furia y en su dolor, rompió las primeras tablas de la ley. Las tiró al suelo, las hizo añicos, y en ese gesto de quiebre total, en ese momento donde la misión parecía haber colapsado, Dios le dice que suba de nuevo, que suba solo, que suba con las manos vacías. Aquí quiero que observes algo importante. Las primeras tablas, las que Moisés rompió, fueron escritas por el dedo de Dios sobre piedra que Dios mismo preparó. Pero las segundas tablas, las que Moisés recibe después de 40 días de ayuno, requieren que Moisés mismo prepare las piedras. Éxodo 34
Lo dice con una claridad que a menudo pasa desapercibida. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y subirás por la mañana al monte Sinaí, y te presentarás ante mí sobre la cumbre del monte. Dios le pide a Moisés que llegue con algo que él mismo ha preparado, que llegue con sus manos llenas de piedra en bruto, lista para recibir lo que solo Dios puede escribir. Y Moisés sube, y permanece 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber. Y al final de ese tiempo, baja con algo que su rostro mismo no puede ocultar. La piel de su cara resplandece de tal manera que el pueblo no puede mirarlo directamente. Tiene que cubrirse con un velo para hablar con ellos. Lo que ocurrió en ese monte no fue solo una transferencia de información religiosa, fue una impregnación, una saturación. Moisés pasó tanto tiempo en la presencia de lo eterno, que lo eterno comenzó a filtrarse a través de él de maneras visibles. Permítete considerar esto con toda su profundidad. El ayuno de Moisés no fue un ayuno de petición, no fue un ayuno de intercesión, no fue un ayuno de guerra espiritual en el sentido en que muchas veces se habla hoy de esa expresión. Fue un ayuno de recepción. Fue el acto de vaciar el cuerpo de todo lo que normalmente lo ocupa, para crear en él un espacio que pudiera contener algo que normalmente no cabe en una vida ordinaria. Y Dios llenó ese espacio, no con doctrinas, no con regulaciones, con su propia presencia, con su propia gloria, con algo tan denso y tan real, que quedó grabado en la materia misma del cuerpo de Moisés, que quedó visible en la luz que emanaba de su piel. El número 40, en el idioma hebreo y en la cosmovisión bíblica, no es simplemente una duración arbitraria, es un número de prueba, de transición, de transformación profunda. La lluvia del diluvio cae durante 40 días y 40 noches, y cuando termina, el mundo es diferente. El pueblo de Israel camina 40 años por el desierto, y cuando termina, son una nación formada, capaz de entrar a la tierra prometida. Los espías pasan 40 días explorando Canaán. Goliat desafía a Israel durante 40 días antes de que David lo enfrente. En el hebreo bíblico, el número 40 está asociado con el tiempo necesario para que algo incompleto se complete, para que algo que estaba en proceso de formación llegue a su forma final, para que una transformación que no puede acelerarse alcance su madurez natural. Cuando Moisés pasa 40 días en el monte, no está simplemente esperando, está siendo formado, está siendo transformado en el tipo de recipiente que puede contener y transmitir lo que Dios quiere dar a su pueblo. Y luego llega Elías. Y la historia de Elías es tan diferente en su contexto que la conexión con Moisés muchas veces no se ve. Elías no está subiendo en victoria. Elías no está respondiendo a un llamado claro y directo. Elías está huyendo, está exhausto, está aterrado, está en el punto más bajo de su vida. Acababa de vivir uno de los momentos más poderosos de todo el Antiguo Testamento, el enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio empapado de agua, mientras los profetas de Baal gritaban en vano a su Dios silencioso. 450 profetas de Baal en un lado, Elías solo en el otro. Y Dios respondió con fuego visible, con fuego que no dejó lugar a la duda, con fuego que hizo que todo Israel cayera rostro en tierra diciendo que el Señor era Dios. Había sido el momento de mayor gloria de su ministerio. Y sin embargo, al día siguiente, cuando Jezabel le manda un mensajero amenazando con matarlo, Elías colapsa, huye al desierto, se sienta bajo un árbol de enebro y le pide a Dios que lo deje morir. Lo que hace Dios en ese momento es algo que quiero que no pases por alto, porque es uno de los gestos más tiernos y más reveladores de todo el Antiguo Testamento. Dios no le da un sermón a Elías, no lo reprende por su falta de fe, no le recuerda la victoria del Carmelo, le manda un ángel que lo toca con suavidad y le dice que se levante y coma. Y hay pan cocido sobre brasas y una vasija de agua junto a su cabeza, en el desierto, en el momento de mayor oscuridad de su vida.
Dios no le da primero una revelación, le da primero comida, le da primero descanso. Le da primero lo que su cuerpo agotado necesita antes de poder recibir cualquier otra cosa. Y cuando Elías come y duerme y el ángel vuelve a tocarlo una segunda vez y le dice que coma porque el camino es largo, Elías se levanta y comienza a caminar. 40 días y 40 noches, hasta el Horeb, hasta la montaña de Dios. El Horeb y el Sinaí son, en la tradición bíblica, el mismo lugar o lugares tan cercanos, que la diferencia geográfica es mínima, y esto no es casualidad. Elías llega al mismo monte donde Moisés recibió la ley. Elías llega al mismo lugar de encuentro radical entre lo humano y lo divino. Y cuando llega, Dios le hace una pregunta que no es una acusación sino una invitación. ¿Qué haces aquí, Elías? No es un reproche, es una apertura. Es la pregunta que crea el espacio para que Elías diga todo lo que lleva dentro, toda la decepción, toda la soledad, todo el agotamiento de haber servido con intensidad durante tanto tiempo y sentir que nada ha cambiado. Solo yo he quedado, dice Elías, y me buscan para quitarme la vida. Y en ese momento de vaciamiento total, en ese momento donde Elías no tiene ya nada que ofrecer, que no sea su propia desnudez emocional y espiritual, Dios le dice que salga de la cueva y se ponga en el monte. Y viene el viento, un viento tan poderoso que parte los montes y quiebra las piedras. Pero Dios no estaba en el viento, y viene el terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto, y viene el fuego, el mismo elemento que Elías conocía mejor, el elemento que había descendido del cielo en el Carmelo, el símbolo de la presencia divina. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz delgada y apacible. Una voz de silencio suave. El texto hebreo dice, Kol de mamad acá, una voz de silencio delgado, una voz tan pequeña que solo puede escucharse cuando todo lo demás ha callado. Y es en esa voz donde Elías escucha a Dios. Aquí quiero que te detengas y pienses en lo que esto significa. Elías era el profeta del fuego. Todo su ministerio había estado marcado por la intensidad, por lo espectacular, por lo que no deja lugar a la duda. Y Dios, en su mayor momento de encuentro personal con Elías, elige el silencio. Elige la voz más pequeña. Elige el idioma que solo puede escucharse cuando uno se ha vaciado de todo lo que normalmente llena el espacio interior. Y ese encuentro en el silencio no ocurre en el Carmelo, en el momento de la victoria pública y espectacular. Ocurre en el Horeb, después de 40 días de caminar con hambre y sed y cansancio, después de 40 días de vaciamiento progresivo de todo lo que no era esencial, después de 40 días que convirtieron a Elías en un recipiente vacío y silencioso, listo para escuchar lo que antes el ruido de su propio éxito no le dejaba oír. Y Dios le revela en ese silencio que hay 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal. 7,000. Cuando Elías creía que estaba solo, cuando Elías llevaba el peso de la soledad absoluta como si toda la responsabilidad del universo descansara sobre sus hombros, había 7,000 que Elías no podía ver porque su propia percepción, distorsionada por el agotamiento y la decepción, le impedía ver la realidad completa. El ayuno, el vaciamiento, el camino de 40 días no fue el precio que Elías tuvo que pagar para merecer la revelación. Fue el proceso que limpió su percepción lo suficiente para que la revelación pudiera finalmente entrar. Y entonces llega el tercer momento, el que completa el patrón de una manera que ya no puede atribuirse al azar. Jesús sale del agua del Jordán después de su bautismo. El Espíritu desciende sobre él como paloma, y una voz del cielo dice que este es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Es el momento de mayor reconocimiento público de su identidad hasta ese punto. Y en lugar de ir a las ciudades, en lugar de comenzar su ministerio con ese impulso de gloria, el Espíritu lo lleva al desierto. Marcos usa una palabra que vale la pena considerar en el griego original, ekballei. Lo arrojó, lo expulsó al desierto.
como si el Espíritu mismo supiera que antes de que Jesús pueda dar algo a la humanidad, necesita este tiempo de vaciamiento radical, este tiempo donde lo único que lo rodea es la ausencia, la sed, el hambre y la presencia de todo lo que quiere llenarlo con lo que no es de Dios. Porque en el desierto, después de 40 días sin comer, vienen las tentaciones, y es fundamental entender lo que está ocurriendo aquí. Las 3 tentaciones que Satanás le presenta a Jesús no son tentaciones ordinarias, no son las tentaciones que le presentaría a cualquier persona hambrienta en el desierto. Son tentaciones diseñadas específicamente para alguien que acaba de escuchar que es el Hijo de Dios. Son tentaciones que apuntan directamente a lo que Jesús es y proponen que lo use de una manera equivocada. Convierte estas piedras en pan. Tira al suelo desde el pináculo del templo y deja que los ángeles te atrapen. Inclínate ante mí, y te daré todos los reinos del mundo. Cada una de estas tentaciones es una propuesta de tomar lo que es real, la identidad, el poder, la autoridad, y ejercerlo de una manera que cortocircuite el camino de vaciamiento, de entrega, de dependencia radical del Padre. Y Jesús responde a cada tentación con la palabra, no con su propio razonamiento, no con argumentos filosóficos, con lo que realmente dice la Biblia. Con el texto de Deuteronomio, precisamente el libro que contiene la reflexión de Moisés sobre los 40 años de Israel en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús usa las palabras de Moisés para resistir lo que Moisés mismo tuvo que aprender en el desierto, que la vida que viene de Dios no puede construirse sobre los fundamentos que el mundo considera seguros. No puede construirse sobre el pan que el mundo ofrece, ni sobre el espectáculo que el mundo admira, ni sobre el poder que el mundo codicia. Y aquí el patrón se completa con una precisión que deja sin palabras. Cuando Moisés salió del monte después de 40 días, su rostro resplandecía con algo que no podía contenerse. Cuando Elías salió de la cueva después de 40 días, recibió una misión que cambiaría el curso de la historia profética de Israel. Y cuando Jesús salió del desierto después de 40 días, los ángeles vinieron y le servían, y comenzó a predicar el reino de los cielos con una autoridad que dejaba a las multitudes asombradas, porque era una autoridad diferente, una autoridad que no dependía de los títulos ni de las instituciones, sino de algo que venía de adentro, de algo que se había consolidado en el silencio y en el hambre de esos 40 días. Permítete considerar ahora la pregunta que este patrón hace inevitable. ¿Qué estaban haciendo realmente estos 3 hombres durante esos 40 días? Porque si lo reduces a una práctica religiosa, si lo conviertes en una disciplina ascética, si lo metes en el mismo cajón donde guardas todas las prácticas espirituales que alguna vez intentaste y que no produjeron lo que esperabas, vas a perderte lo más importante. Lo que estaban haciendo Moisés, Elías y Jesús no era principalmente una práctica, era una postura. Era el acto de colocarse en una posición de dependencia total, de vacío total, de apertura total, ante algo que no puede forzarse, que no puede manipularse, que no puede comprarse con técnicas espirituales sofisticadas. Era el reconocimiento de que hay cosas que solo entran cuando todo lo demás ha salido. Hay voces que solo se escuchan cuando todos los demás ruidos han callado. Hay revelaciones que solo son posibles cuando el recipiente ha sido vaciado de lo que normalmente lo llena. En el contexto del judaísmo del primer siglo, y mucho antes, el ayuno no era principalmente una práctica de petición. No era una forma de convencer a Dios de que hiciera algo que de otra manera no haría. El concepto hebreo que subyace a la práctica del ayuno está relacionado con la palabra aná, que puede traducirse como afligir el alma o humillar el alma. Y esa humillación no es una humillación de autodestrucción, no es un castigo que el creyente se impone, sino el reconocimiento práctico de que hay algo más grande que uno mismo
que los apetitos del cuerpo no son el centro del universo, que la vida humana tiene una dimensión que trasciende lo que el estómago puede satisfacer. El ayuno en la Biblia es siempre una reorientación, un recordatorio corporalmente experimentado de quién es Dios y quién es el ser humano en relación a Él. Y en cada uno de estos tres momentos que estamos considerando, el ayuno no ocurre en el contexto de la comodidad religiosa, ocurre en el contexto de la crisis, del desierto, del enfrentamiento con lo que quiere desviar o destruir. Moisés ayuna en respuesta a la idolatría del pueblo que ha destruido la primera revelación. Elías ayuna en respuesta a la amenaza de muerte y al agotamiento que casi lo paraliza. Jesús ayuna en respuesta al enfrentamiento directo con el tentador, con lo que quiere torcer su identidad y su misión antes de que puedan comenzar. En los tres casos, el ayuno no ocurre porque las circunstancias sean favorables. Ocurre precisamente porque no lo son. Y eso dice algo profundo sobre la naturaleza de este tipo de vaciamiento espiritual. No es una práctica de buenos tiempos, es una práctica de tiempos de frontera, de momentos donde algo fundamental está en juego, de crisis que requieren una claridad que la vida ordinaria no puede proveer. Aquí quiero que observes algo que la tradición cristiana posterior a menudo suavizó o pasó por alto. En los tres casos, el ayuno de 40 días va seguido de una comisión específica. Moisés no sube al monte para tener una experiencia espiritual privada. Sube para recibir algo que debe llevar a un pueblo. Elías no camina 40 días para encontrar paz personal. Camina para escuchar una voz que le da instrucciones precisas sobre lo que debe hacer a continuación, sobre quién debe ungir, sobre cómo continuar la misión que creía terminada. Y Jesús no va al desierto para retiro personal. Va para ser probado, formado, preparado para algo que no puede comenzarse sin esa preparación. El vaciamiento siempre precede al llenado. Y el llenado siempre tiene un propósito que trasciende al individuo que fue vaciado. Esto es lo que muchas tradiciones del ayuno moderno han perdido de vista. El ayuno se ha convertido en muchos contextos en una práctica individual de beneficio personal. Se ayuna para perder peso espiritual. Se ayuna para recibir bendiciones. Se ayuna para que Dios atienda peticiones específicas. Y no digo que esas motivaciones sean completamente equivocadas, pero cuando miras el patrón de la Biblia, cuando miras lo que ocurre en cada uno de estos tres momentos fundacionales, ves algo diferente. Ves que el vaciamiento que atrae la presencia de Dios no es el vaciamiento que busca algo para uno mismo, es el vaciamiento que crea en uno la capacidad de recibir algo para otros. Es el vaciamiento que hace de una persona un canal, no un depósito. Y hay algo más que quiero que consideres. Algo que conecta estos tres momentos con una profundidad que va más allá de lo que cualquier comentario teológico ha explorado completamente. En la transfiguración de Jesús, narrada en los tres evangelios sinópticos, aparecen exactamente dos figuras junto a Jesús, Moisés y Elías, los mismos dos que ayunaron 40 días. Los mismos dos que recibieron revelación en el mismo monte, los mismos dos cuyo vaciamiento cambió el curso de la historia. Y los discípulos que estaban presentes los ven hablando con Jesús sobre algo que el Evangelio de Lucas especifica con una precisión extraordinaria, sobre su éxodo, sobre su salida, sobre lo que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. En la cima de un monte, tres figuras que comparten el patrón del 40, hablando sobre el evento que completaría todo lo que ese patrón había preparado. La muerte y la resurrección de Jesús como el éxodo definitivo, como la liberación más profunda, como el cumplimiento de todo lo que Moisés y Elías habían vislumbrado desde lejos. La Biblia no es una colección de historias independientes, unidas por una tapa de cuero. Es un texto que respira, que se mueve hacia algo, que está tejido con hilos invisibles que solo se hacen visibles cuando uno se toma el tiempo de mirar con atención. El patrón del 40 no es una coincidencia tipológica que los teólogos inventaron en los siglos posteriores para dar coherencia a lo que no la tenía. Está allí, en el texto mismo,
esperando ser visto. Y cuando se ve, cuando realmente se ve, produce algo en quien lo contempla que es difícil de nombrar pero fácil de reconocer. Es la sensación de que hay una mente detrás de todo esto, una mente que ve el tiempo de manera diferente a como lo vemos nosotros, una mente que puede colocar el mismo patrón en momentos separados por siglos y hacer que todos apunten hacia el mismo punto de convergencia. Y ese punto de convergencia es siempre la presencia. No la doctrina sobre la presencia, no la teología de la presencia misma. Lo que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera, lo que hizo que Elías pudiera escuchar la voz delgada y apacible cuando todo el ruido había pasado, lo que hizo que los ángeles sirvieran a Jesús al salir del desierto, la presencia que no puede reducirse a una experiencia emocional, que no puede fabricarse con los mecanismos de la espiritualidad de consumo, que no puede comprarse con técnicas ni garantizarse con fórmulas. La presencia que llega cuando el espacio ha sido creado para recibirla, cuando el hambre del cuerpo se ha convertido en el símbolo del hambre del alma, cuando lo que se ha vaciado es suficientemente real para que lo que llena sea suficientemente verdadero. No te digo esto para que ayunes 40 días. No tengo esa autoridad, y la Biblia tampoco te lo exige como mandamiento general. Te digo esto para que te preguntes algo que muy pocas tradiciones religiosas se atreven a preguntar con honestidad. ¿Qué tan lleno está tu espacio interior? ¿Qué tan ocupados están los lugares donde debería haber silencio? ¿Qué tan ruidosa está la vida que llevas? ¿Y cuánto de ese ruido has llamado espiritualidad porque ocurre en un contexto religioso? Porque la pregunta que el patrón de Moisés, Elías y Jesús hace inevitable no es cuántos días debes ayunar. La pregunta es si estás dispuesto a vaciarte lo suficiente para que algo real pueda entrar. La tradición religiosa, en todas sus formas y denominaciones, tiene una tendencia natural hacia el llenado, hacia agregar, hacia acumular prácticas, doctrinas, experiencias, vocabulario espiritual, rutinas sagradas. Hay iglesias que tienen programas para cada día de la semana, actividades para cada hora del fin de semana, reuniones que se superponen a reuniones, cultos que se acumulan a cultos. Y no digo que todo eso sea malo. Digo que en algún punto de ese llenado constante, algo esencial puede perderse. Puede perderse el silencio, puede perderse el espacio, puede perderse la capacidad de escuchar la voz delgada y apacible que no compite con el ruido, sino que espera pacientemente a que el ruido pase. Y cuando esa voz deja de escucharse, la actividad religiosa puede continuar por años, por décadas, con toda su intensidad y su apariencia de vida espiritual, mientras en el fondo hay un hambre que ninguna actividad puede satisfacer, porque no es hambre de actividad, es hambre de presencia. Los 3 hombres que ayunaron 40 días no lo hicieron porque fueran más disciplinados que el resto. Lo hicieron porque la situación en la que se encontraban los colocó en un punto donde no había otra opción. Moisés estaba ante el fracaso de la primera alianza y la necesidad de comenzar de nuevo. Elías estaba ante el colapso de su capacidad de continuar y la necesidad de ser restaurado desde la raíz. Jesús estaba ante el comienzo de la misión más importante de la historia y la necesidad de ser formado en su identidad antes de poder formarla en otros. En los 3 casos, la circunstancia creó la necesidad del vaciamiento, y el vaciamiento creó la posibilidad del encuentro, y el encuentro produjo algo que el mundo no podía haber producido de ninguna otra manera. ¿Cuál es tu circunstancia hoy? No te lo pregunto de manera retórica. Te lo pregunto porque el patrón que estamos viendo no es un patrón del pasado. Es un patrón que la Biblia propone como una realidad permanente de cómo funciona la relación entre lo humano y lo divino. El vaciamiento que atrae la presencia de Dios no fue solo la experiencia de 3 hombres excepcionales en 3 momentos excepcionales de la historia. Fue la revelación de una ley espiritual que opera con la misma constancia que las leyes físicas que gobiernan el universo. Donde hay espacio genuino, algo real puede entrar.
Donde hay hambre genuina, algo real puede saciarla. Donde hay silencio genuino, algo real puede hablar. Y la Biblia, en su profundidad y en su coherencia, no te está llamando a imitar mecánicamente lo que hicieron Moisés, Elías y Jesús. Te está mostrando el principio que subyace a lo que hicieron. Te está invitando a que veas tu propia vida a la luz de ese principio, a que preguntes dónde están los lugares de llenado que podrían convertirse en lugares de vaciamiento, a que consideres qué tipo de silencio sería necesario en tu vida para que la voz delgada y apacible pudiera finalmente ser escuchada, a que te permitas la incomodidad del hambre espiritual, no como un estado permanente de privación, sino como el gesto deliberado de crear un espacio que la comodidad ordinaria no puede crear. Hay un versículo en el libro de Joel que a menudo se cita sin el contexto que le da su verdadero peso. Joel 2:12. Por eso pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El contexto es una crisis nacional, un desastre agrícola que ha devastado la tierra, una situación donde el pueblo se encuentra ante la evidencia de que sus propias fuerzas no son suficientes. Y en ese momento de insuficiencia reconocida, Dios dice que se vuelvan a Él, no que corrijan sus doctrinas, no que mejoren sus prácticas religiosas, que se vuelvan con todo el corazón. Y el ayuno en ese texto no es una práctica que precede al retorno, es el lenguaje corporal del retorno mismo. Es el gesto físico que dice con el cuerpo lo que el corazón quiere decir, pero a veces no sabe cómo expresar con palabras. Esta es la verdad que el patrón de los 40 días guarda para quien se toma el tiempo de verla completa. No es una verdad sobre la cantidad de días, no es una verdad sobre el tipo correcto de ayuno, es una verdad sobre la dirección del alma, sobre la postura del ser humano ante lo eterno, sobre la diferencia entre buscar a Dios como se busca un servicio, como se busca un beneficio, como se busca un proveedor de experiencias espirituales satisfactorias, y buscarlo como lo buscó Moisés en el monte, como lo buscó Elías en el Horeb, como lo buscó Jesús en el desierto, con todo lo que uno es, vaciado de todo lo que uno tiene, en el único lenguaje que trasciende todas las barreras entre lo humano y lo divino, que es el lenguaje del hambre total. Moisés bajó del monte con un rostro que brillaba porque había visto la gloria de Dios. Elías salió de la cueva con una misión renovada porque había escuchado la voz que da sentido a todo. Jesús salió del desierto con una autoridad que nadie pudo negarle porque había sido probado en todo y había permanecido fiel en todo. Y en los tres casos, lo que los esperaba del otro lado del vaciamiento no fue una recompensa espiritual abstracta. Fue algo concreto, algo que podían llevar consigo, algo que podían dar a otros, algo que cambió no solo su propia vida, sino la vida de todos los que vinieron después. Eso es lo que el patrón promete. No una experiencia para coleccionar, no una historia que contar, una transformación que es visible, una claridad que no puede fabricarse, una presencia que llena exactamente lo que el hambre vaciló. Y si hoy te encuentras en un desierto que no elegiste, en un momento de agotamiento que no esperabas, en una crisis que ha destruido los ídolos que sin darte cuenta habías construido, quizás lo que estás viviendo no es un accidente. Quizás es el comienzo de 40 días que todavía no han terminado, y lo que te espera al final no es el regreso a lo que eras antes. Es algo que solo puede nacer en el hambre, algo que solo puede crecer en el silencio, algo que solo puede brillar cuando ha pasado suficiente tiempo ante la única fuente de luz que no se apaga. La Biblia tiene este hábito de decir las cosas más importantes, no una vez sino tres. No para que los distraídos las escuchen, sino para que los que buscan con honestidad las puedan ver. Moisés, Elías, Jesús. 3 veces 40 días. Un solo mensaje. Vacíate, y descubrirás que lo que te llenará será más real que cualquier cosa que hayas conocido antes.